del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Estamos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Hablamos hoy en un resumen de lo que ya dijimos en la charla anterior acerca del Concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos. Hoy vamos a hablar un poco de ese concilio y después amplificamos un poco acerca de los concilios en general en la iglesia. Capítulo 15 de los Hechos dice: algunos que habían bajado de Jerusalén enseñaban a los hermanos de los cristianos, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto produjo una agitación no pequeña entre los fieles. Y San Pablo y San Bernabé hablaron claramente que eso no es correcto, y finalmente decidieron demandar una embajada de Antioquía a Jerusalén con San Pablo y Bernabé, y ahí los apóstoles van a unirse y tomar una decisión, lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, que tuvo lugar entre el año 49 o el año 50 después de Cristo. Capítulo 15, versículo 6 dice: se reunieron los apóstoles y los presbíteros, los demás sacerdotes, para examinar este asunto. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo de mucho tiempo ha determinado Dios aquí entre vosotros que por mi boca oyesen los gentiles, es decir, los cristianos de origen pagana, la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, ha testificado en su favor, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, no haciendo diferencia alguna entre nosotros de origen judío y ellos de origen pagana, purificando sus corazones con la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo, una carga que ni nosotros, nuestros padres, fuimos capaces de soportar? Pues dice San Pablo, Pedro, más bien, que ¿por qué tentar a Dios? Es decir, si Dios ya dio su evangelio, dijo de predicar, enseñar y bautizar, no dijo pasar primero por la ley de Moisés. Entonces dije, dejemos esta gente tranquila, con tal que dejen los vicios del paganismo, creen en Cristo, se hagan bautizar, está bien. Y después también San Pablo y Bernabé también hablaron de lo que Dios había hecho mediante ellos. Y finalmente Santiago va a hablar también: hermanos, oídme, Simón nos ha dicho de qué modo Dios por primera vez visitó a los gentiles para consagrarse de ellos un pueblo a su nombre. Con esto concordamos las palabras de los profetas, etc. Dios había anunciado mediante los profetas, Amos 9:11, que Dios iba también a jalar hacia sí los pueblos paganos, dejando sus ídolos, haciéndose cristianos. Y finalmente los apóstoles con los ancianos de la iglesia, con los presbíteros, van a tomar esta decisión y escribir esta carta y tomar este decreto. Hechos de los Apóstoles 15, versículo 23. Los apóstoles y ancianos, hermanos, a sus hermanos de la gentilidad que moran en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, todos los que perturban son unos sin misión, como todo hereje que predica una secta, funda una disque iglesia, roba la Biblia y habla a su modo contra la iglesia. Y bien, los apóstoles dicen: algunos salidos de nosotros, porque si hoy la gente, incluso los protestantes, conocen algo de Jesucristo, ¿a quién lo deben? A la iglesia católica. Entonces, algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado o autorizado, os han turbado con palabras de vuestras almas, bien, no les hagan caso.
de común acuerdo nos ha parecido enviaros, varones escogidos, en compañía de nuestros amados, qué cariño, ¿no? Bernabé, Pedro y Pablo, hombre que han expuesto su vida por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Enviamos pues también a Judas y Silas para que os dieran de palabra estas cosas. ¿Y cuál es el decreto que decretan? Bien, el texto que sigue muy importante, 15:28, porque ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias. Y que se abstengan de las carnes y de los ídolos, de la sangre, de lo sofocado y de la fornicación. Y mandan esta carta a los apóstoles. Entonces aquí vemos que hay un problema en la iglesia de Jerusalén, problema causado por gente que no tiene misión, que no tienen derecho, que no tienen aprobación de los apóstoles. Y bien, ¿qué pasa? Y bien, dicen que ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Y los apóstoles dicen no. Esta gente fue perdida a ustedes sin nuestro mandato, sin nuestro conocimiento, sin nuestra aprobación. Por lo tanto, no les hagan caso. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de esto. El decreto apostólico, noten esto, el decreto de los apóstoles, 15:28, el decreto apostólico resume en breves trazos todo el asunto, el origen del problema y la solución. El origen del problema: gente sin autorización perturba a los fieles, no tienen derecho. Es de notar que la decisión de los apóstoles se presenta también como obra del Espíritu Santo. Dice un padre de la iglesia, pienso que no pueden explicarse las riquezas de estos inmensos acontecimientos si no es con ayuda del Espíritu Santo que fue autor de ellos. Entonces aquí los apóstoles por el Espíritu Santo hablan. Así también lo comenta Melchior Cano, uno de los grandes teólogos del siglo XVI, que escribió un libro que se llama De Locis Theologicis, de los lugares teológicos, que dice: nosotros debemos entrar por el mismo camino que el apóstol Pablo estimó como el más adecuado para resolver toda cuestión sobre la doctrina de la fe. ¿Podrían los gentiles pedir satisfacción al concilio de Jerusalén porque parecían privarles de la libertad concedida por Jesucristo, porque imponía sobre los discípulos determinadas ceremonias como necesarias, cuando en realidad no lo eran el rito judío, ya que la fe era el elemento apto para la salvación? Tampoco los judíos objetaron, siendo así, que contra la resolución del concilio podrían haber invocado la Sagrada Escritura, que parece afirmar la necesidad de la circuncisión para salvarse. Esto sí era el Antiguo Testamento. Entonces, cristianos judíos, cristianos de origen judía y cristianos de origen pagana, bien, aceptan la decisión tomada por los apóstoles por el Espíritu Santo. Así pues, concediendo tanto honor al concilio, nos dieron a todos la norma que debía observarse en todos los tiempos posteriores, es decir, depositar nuestra fe indeclinable en la autoridad de los sínodos confirmados por Pedro y sus legítimos sucesores. Así nos ha parecido, dicen, al Espíritu Santo y a nosotros. Luego, la sentencia del concilio es la mismísima del Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo interviene para iluminar a los apóstoles, y ellos, bajo el flujo del Espíritu Santo, toman decisiones para solucionar los problemas. Ahora veamos unas palabras más acerca de los concilios generales o asambleas generales de la iglesia. Primero, ¿quién toman la decisión? Los apóstoles y sus ayudantes, los presbíteros, ¿sí? Los demás obispos, sacerdotes. Entonces no es una asamblea democrática de laicos,
como hacen actualmente en Alemania, el sínodo con laicos que deciden, que votan igual que un obispo. No, los encargados de enseñar la doctrina cristiana son los obispos, los sacerdotes y no los laicos. ¿Y para qué se junta un concilio? Bien, aquí vemos que para solucionar problemas, de un lado solucionar problemas y del otro lado dar soluciones, ¿sí? Por eso se junta un concilio. De hecho, en toda la historia de la Iglesia hubo 21 concilios generales. 21 concilios, no hay más. Hubo concilios que la Iglesia nunca lo conoció, hechos por facciones. Por ejemplo, el tema del arianismo o de unas bandas de obispos que hacían cisma, no fueron conocidos. Pero los concilios aprobados por Pedro y sus sucesores son 21. Ahora, curiosamente, 20 son dogmáticos pastorales y uno, el último, es únicamente pastoral y no dogmático. Y ahí hay un problema. El Concilio Vaticano II, por desgracia, es un concilio pastoral y no dogmático. Aunque digan decreto dogmático hace tal cosa, no hay ningún dogma proclamado y tampoco no hay errores condenados. En los concilios pasados decía, apareció el Espíritu Santo en nosotros, tomar tal decisión, tal cosa, es doctrina apostólica y católica, debe ser creída por todos los fieles. El que no cree esto es un hereje, es anatema, y tal cosa es herética, falsa y bien condenada, ¿sí? Hacen cánones de condenación de los errores. El Concilio Vaticano II no hizo ninguna condenación de nada, de ningún error del siglo XX. Por eso estamos en esa crisis tremenda. Bien, entonces hoy los católicos están en una crisis tremenda, piensan que el Concilio Vaticano II es un concilio dogmático igual que todos los demás. Por desgracia no es así. ¿Quién lo dijo? Bien, dijo el Papa Pablo VI, lo dijo el arzobispo Felici, secretario del concilio. No es un concilio dogmático, es decir, no toma decisiones que deben ser creídas bajo condena de excomunión o de herejía o de desobediencia. Normalmente todo lo que dice debería ser correcto, bueno, pero como dijo el Papa Benedicto, hay puntos que son débiles. Tal decreto tiene debilidades. Traduzca que no es muy correcto, digamos, no es muy católico. En esta época, los años 60, tenían la preocupación de los problemas del año 60, ok, dieron soluciones para el año 60, ok, pero estamos ahora en el siglo XXI, es otro problema. Por esto, lo bueno que tiene es eso, no hay problema. Lo ambiguo, lo equívoco que tiene, hay problema. En este caso, ¿cómo debe ser interpretado? Debe ser interpretado a la lumière de la tradición, a la luz de la tradición. A la luz de la tradición. Es decir, todos los documentos del Concilio Vaticano II deben ser analizados, interpretados y entendidos a la luz de todos los demás concilios. En este caso estamos de acuerdo, pero si hay ruptura, y bien en este caso hay cisma, y el cisma lo hacen los que se separan de los concilios anteriores y de la fe de la Iglesia Católica. Por eso hay dos interpretación de ruptura total con el pasado, y eso es totalmente falso e injusto. Eso no es católico. Los que hacen ruptura ya no son católicos. Uno puede reclamar ni obediencia ni respeto a sus decisiones. Y los que quieren interpretarlo a la luz de la tradición, bien estamos de acuerdo, a la luz de la tradición. Entonces, ¿qué pasará si se interpreta a la luz de la tradición? Bien, todo lo que introduce la tradición, la fe de la Iglesia, es a domesticarlo, es castrarlo, es eliminarlo. Así de sencillo. Bien, ahora veamos un poco acerca de los concilios. Todos los concilios, dijimos, son juntas generales, asambleas generales de los obispos bajo el mando de Pedro. La reunión de la Iglesia de Jerusalén fue el primer concilio general y ha sido el prototipo, el ejemplo de todos los que después ha habido en la Iglesia. Fijemos, por lo tanto, en las consideraciones siguientes. ¿Cómo se celebró este concilio? ¿De qué se trató en él? ¿Y qué valor entrañaba su resolución? ¿Cómo se celebró este concilio de Jerusalén? San Pedro
ocupó la presidencia y dirigió la palabra. Su discurso fue oído con respeto e hizo enmudecer a toda la oposición y réplica. Esto es la regla. En la deliberación tomaron parte todos los presentes, los apóstoles y los ancianos, los presbíteros. La resolución, empero, fue tomada solamente por los apóstoles y los obispos. No es algo democrático. Así se celebran todos los concilios generales de la Iglesia. El sucesor de Pedro, es decir, el Papa, o el representante nombrado por él, ocupa la presidencia. En las consultas, sus deliberaciones, además de los obispos, toman parte también los doctores y sacerdotes. Mas el derecho de votar para la resolución de los acuerdos y validez de los decretos le tienen únicamente los obispos como sucesores de los apóstoles. Entonces, los laicos en eso no participan. ¿Por qué? Porque Cristo encargó a los apóstoles de representarlo. ¿De qué trató el concilio? No de implantar una nueva doctrina, noten esto, no de implantar una nueva doctrina, sino de precisar y declarar lo que Dios había revelado sobre el punto en cuestión. Entonces, un concilio no puede inventar nuevos dogmas y nueva doctrina, sino declarar, explicitar la que Dios ha revelado. Por ejemplo, cuando el sacerdote hereje Ario negó la divinidad de Cristo, ¿qué pasó? Bien, los obispos se juntaron en Nicea de Asia Menor, Turquía actual. Entonces el concilio de Nicea se juntó en la ciudad de Nicea, Turquía actual, en 325, apoyado en la logística por Constantino, el emperador, que quería solucionar el problema del arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Y ahí el concilio, ¿qué dice? No va a inventar una nueva doctrina, él explicita. En el credo de los apóstoles decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es el credo breve. Bien, ahí el concilio explicita: creo en Jesucristo, su Hijo, único Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial, misma sustancia divina que el Padre. Entonces, el concilio no debe implantar una nueva doctrina, sino precisar y declarar lo que Dios había revelado sobre el punto en cuestión. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, ¿en qué año tuvo lugar este concilio? 65, perdón. Bien, el Concilio de Trento, ¿qué hizo? Bien, contra Lutero, las herejías de Lutero y sus compañeros, clarificó todos los puntos que Lutero y los protestantes rechazan, y especialmente el punto de los sacramentos. Por eso el decreto sobre los sacramentos es una joya de fe, de dogma católico sobre este asunto. ¿Por qué? Porque Lutero rechazó 6 de los 7 sacramentos, ¿sí? Entonces un concilio se junta para solucionar problemas, precisar la doctrina que Dios ha revelado sobre tal o tal punto rechazado por los desviados. Así se ha hecho en todos los concilios de la Iglesia: precisar la doctrina, defender la doctrina y rechazar, condenar los errores. Los concilios no han forjado nuevos dogmas, noten eso también. Los concilios no han forjado nuevos dogmas, sino que han precisado y declarado la enseñanza de la revelación divina contra los incrédulos y herejes, para preservar de la seducción y del error a los miembros de la Iglesia. Entonces los concilios han precisado y declarado, clarificado la enseñanza de la revelación divina contra los incrédulos, los herejes, los que falsifican la doctrina. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar de la seducción y del error a los miembros de la Iglesia. Es lógico, un pastor que hace defiende las ovejas contra los lobos.
¿Qué valor entrañaba la resolución del concilio? Bien, el decreto del concilio no fue un nuevo resultado de la deliberación de pastores piadosos sabios, sino una inspiración del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban persuadidos de que el Espíritu Santo dirigía sus deliberaciones y resoluciones y que los preservaba del error, por lo cual no dijeron hemos determinado, hemos decidido, sino dicen, ha sido la voluntad del Espíritu Santo y la nuestra dar este decreto. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros dar esta resolución. Como dije, por desgracia, el Concilio Vaticano II no quiso ser dogmático. Y Dios en su misericordia defendió a la Iglesia, fíjense. Defendió a la Iglesia, ¿por qué? Porque estos teólogos torcidos, esos obispos cardenales, especialmente europeos del oeste, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, etc., intoxicados por una nueva teología, iban a poner opiniones que no son muy católicas, que no son correctas. Entonces, a pesar de que los obispos católicos quisieron hacer un concilio dogmático, condenar los errores, reafirmar la verdad católica, ellos dijeron, no queremos un concilio dogmático, sino pastoral. Es decir, presentar de una manera mejor la doctrina católica al mundo de hoy. Dios así permitió. Por lo tanto, no estamos obligados de creer bajo pecado todo lo que afirma el concilio cuando contiene cosas ambiguas, cosas errores, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo en los concilios dogmáticos interviene y, por lo tanto, los dogmas, las verdades afirmadas, no pueden cambiar. No pueden cambiar. Lo mismo pasa con las resoluciones o decretos de todos los concilios generales de Iglesia, porque en ellos el magisterio de la Iglesia, a quien Jesucristo prometió y envió el Espíritu de verdad, decide qué es lo que Dios ha revelado en tal cual punto de la religión. Terminamos con otro punto. La infalibilidad de la Iglesia es de grande consuelo para los fieles. Noten eso también. Entonces, nosotros católicos, discípulos auténticos de los apóstoles y sus legítimos sucesores, tenemos un gran consuelo al saber que la Iglesia en el credo y en los concilios dogmáticos nos enseña la fe verdadera. Los gentiles cristianos de Antioquía se llenaron de consuelo y de alegría, dice el texto, cuando se les comunicó la decisión del concilio de Jerusalén, porque depuestas todas sus dudas y angustias, sabían a punto fijo lo que Dios quería de ellos. Así es también para nosotros gran consuelo el que en medio de todos los errores y falsas doctrinas que se agitan en el tiempo, tengamos una estrella polar segura, que es el magisterio infalible de la Iglesia, columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15, noten esto. La Iglesia, columna y sostén de la verdad. La Iglesia, no un libro mudo que cualquiera va a interpretar según su capricho, deseo, intereses. ¿Qué cita de un padre? 1 Timoteo 3:15, la Iglesia es columna, firmamento, fundamento, columna de la verdad. La Iglesia. Claro, la Biblia es palabra de Dios, pero en la Iglesia de Dios, no robada la Iglesia de Dios, no tergiversada, no falsificada, no manipulada. Cualquier pastor que dice cosas verdaderas, gracias a Dios, que bueno, es católico lo que dice. Pero cuando interpreta de otro modo que la Iglesia explica hace 2000 años, dice tonterías, herejías, intoxica en nombre de Dios la gente. Y por eso la gente que está en las sectas tiene escrúpulos de hacerse católico porque piensan pecar contra Dios. A mí me da risa cuando en un templo protestante tal capítulo, tal versículo, todos pum 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 abren su libro, miran un poquito ahí y después de 15 minutos escuchan por desgracia a veces cosas que no son correctas. Ahí está el problema. Por eso nadie tiene el derecho de predicar Biblia fuera de la Iglesia católica, columna y firmamento de la verdad. Entonces nosotros tenemos la dicha, el consuelo de realmente tener
la verdad apostólica. ¿Por qué? Porque Cristo prometió de estar con su iglesia, con una sola verdad, una santa católica apostólica de 2000 años, y no cualquier cosita fundada por hombres. ¿Por qué tenemos esta seguridad, este consuelo de tener esta estrella polar, que es el magnetismo de la iglesia, con una sola verdad? Bien, porque esta iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, cuando hay una crisis en la iglesia misma, provocada por obispos, por sacerdotes, ¿qué pasa? Bien, Dios no abandona su iglesia. ¿Y cómo saber dónde es la verdad católica? Porque así obispos, sacerdotes también enseñan cosas que no son correctas. Bien, en este caso, atenernos a lo que siempre fue enseñado. Esto lo dijo San Vicente de Leris en el siglo V. Había una grave crisis también en esa época, del estudianismo, monofisismo, etc. Y bien, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el católico cuando hay una crisis en la misma iglesia? Y bien, atenerse a lo que fue enseñado antes. Porque antes era la verdad católica. Entonces, nuestro espíritu se ve, cuando tenemos la verdad católica, nuestro espíritu se ve libre de zozobras e incertidumbres, porque si creemos a la iglesia, creemos al espíritu de verdad, y nuestra fe descansa no en una autoridad humana, sino en la divina. Al creer, sometemos nuestra limitada inteligencia, nuestro espíritu falible e inconstante a la inteligencia suma, al Espíritu de Dios, que es la verdad misma. Concluimos, todos los días debemos dar gracias a Dios por la santa fe católica. ¿Y lo hacemos así? ¿Cada día damos gracias? No dejemos de hacer en adelante, porque el estar en la segura posesión de la verdad divina es la dicha que más alegrías y más consuelo no pueden reportar sobre la tierra. Amén. A veces gente nos ataca. Usted pretende tener la verdad. No, Señor. Yo recibo la verdad que la iglesia me comunica. Yo recibo la verdad que la iglesia me comunica. Punto, no otra cosa. Yo no invento la verdad, yo no hago la verdad, yo no busco la verdad, ya la tengo, demos gracias, por eso recemos cada día con fe el credo. Bien, que Dios nos bendiga, amén. Que los hermanos no olviden de suscribirse a nuestro canal, hacer el link como dice para que circule y reenviar esas charlitas a sus contactos. Muchas gracias.